Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está, Kenny? A ver, ¿con qué comienzo? Para complementar lo que habíamos visto en la primera práctica que les hice un problemita con diseño completamente aleatorizado. Y ahí un poco era para que ustedes hagan un razonamiento, hagan una secuencia lógica. La fórmula que teníamos era para n iguales. Entonces, ¿qué me dice la lógica? En este caso, ya no puedo poner todo sobre n. Si yo veo que cada factor, cada tratamiento tiene cantidades diferentes, entonces no puedo pensar en que todos los voy a dividir entre un mismo número. Entonces, el razonamiento estaba que si antes sumaba todos los verticales para ya el tratamiento, pues no todos tengo la misma cantidad. Entonces, aquí, para mayor claridad, estoy poniendo una fila más donde están la cantidad de datos de cada columna. Entonces, en una tengo 10, en la otra tengo 8 y en la otra tengo 7. ¿Cuánto es la suma total? Antes decía allá, si eran 10 por 3 tratamientos, 30. Ahora no puedo hacer eso porque los n son diferentes. Ahora solamente me queda hacer la suma de cada uno de ellos, del 10 más el 8 más el 7. Y de ahí, la única variación es con la suma cuadrada de tratamientos. Entonces aquí vemos, estamos sumando con los valores que hay. Uno de ustedes me hizo la pregunta, ¿y si pongo 0? Cuando se trata de experimentación, el 0 es un dato. Entonces, preferible no poner ni 0 en la información de los datos. Que efectivamente cuando yo lo sumo todos estos valores con la computadora, por supuesto que está considerando ceros aquí, ¿no? Pero para nuestro caso, el 0, si yo pongo un 0, es porque es un dato que así lo he recogido. Entonces, aquí es solamente con la información que se tiene. Entonces, aquí mi suma sale 102 y tengo solamente 8 datos. Acá sumo todos los valores, me sale 71 y tengo 7. Entonces, el detalle está que cuando yo quiero... acá me falta en todo caso. Si es que mis tratamientos me salen que son diferentes, necesito hacer ¿qué? Una toma de decisión. Y necesitaría una columna más, una fila más. Una fila más para poder identificar. Bueno, ya me estoy adelantando, ¿ven? No sé si me van a salir iguales o diferentes, pero ya me estoy planificando qué otros valores me van a quedar para trabajar. Entonces, si yo tengo... Si yo tengo que hacer la toma de decisión, entonces necesito saber cómo voy a... ¿Cómo voy a hacer esa
esa decisión, entonces necesito mi criterio. Y efectivamente el criterio va a depender de cómo es que tengo la información de la data. Aquí va a ser mi X media. Listo. Entonces, a ver si me calculan los valores medios. Este de acá sería 12.2. En la otra, ¿cuánto sale? Una fracción. Este de acá que sale 12.75, profesor. La segunda. 12.75 y la tercera 10. 0.3. No, 10 entre 7. ¿Cuánto es la tercera? 10.14. ¿10? Sí. 10.14. Ya, está claro. Listo, ¿ven? Entonces, este de aquí ya lo estoy calculando de antemano porque me va a servir para los cálculos. Que más adelante me salga si es que mis tratamientos salen diferentes. ¿Cómo es que tomaría la decisión ahí? Entonces, no lo voy a hacer la decisión con respecto a este valor del total. Lo que antes sí, antes como todos los tratamientos tienen igual cantidad de datos, entonces tomaba el valor del total, porque eso lo dividía entre la cantidad de datos, cualquiera de ellos me iba a dar la misma referencia, ¿no? En ese caso, suponiendo que sea esos datos, creo que valores de crecimiento de plantas, entonces acá sería a mayor valor, ¿no es cierto? Me interesa, si es que estos son fertilizantes, me interesa el fertilizante que me dé mayor valor en cuanto a crecimiento de las plantas. Y si yo me dejo llevar solamente por los totales, como antes lo hacíamos cuando n son iguales, que no tenía la necesidad de hallar el valor medio, porque todos iban a estar en la misma situación. Entonces, por error, ahí yo puedo tomar este tratamiento 1 como el mejor de los tres, y después el siguiente mejor sería el 102. Pero eso no sería correcto porque tengo n's diferentes. Y al tener n's diferentes, voy a poner de otro color. No puedo. ¡Ay, auxilio! Ya. Entonces, me queda más bien hallar el valor promedio de cada uno de ellos. Y si es así, entonces yo observo los valores promedios y aquí estoy viendo que el que me da mayor crecimiento es el tratamiento 2. Entonces, cuando tenga que hacer mi contraste, primero va a ser tratamiento 2 versus tratamiento 1. Esa es la única variante que tendría las fórmulas de las sumas de cuadrado para contraste. Porque de ahí tengo que tomar siempre la referencia de los n's que son diferentes. A este valor del total, lo que hacemos para hallar la suma de cuadrado de tratamientos es elevar al cuadrado cada uno de los datos de estos tratamientos, ¿no es cierto? Estos totales. Que esta es mi suma de cuadrado. Pero, no, esta es mi suma de cuadrado. Acá están mis sumas de cuadrados. Y lo que me queda es, ¿qué cosa? Esto dividido entre cada uno de sus valores. Entre cada uno de sus valores, entonces voy a tener 10.000 entre 8, 5.000 entre 7, y ese va a ser los valores que necesito para mi suma de cuadrado de tratamiento. Entonces aquí lo que he hecho es hallar el total, acá están los cuadrados, y de aquí, bueno, acá me hace recordar que
son n's diferentes, entonces es cada uno de los valores elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces esto entre su propio n. Entonces es este cuadrado entre 10 y acá está. Este cuadrado entre 8 y acá está. Este cuadrado entre 7 y acá está. Y después ya lo que he hecho es sumar. Y ahora lo único que me queda es sumar esto y restarlo de mi factor de corrección. Aquí mi factor de corrección, sumo estos valores, me da 295, ya tengo el n total, entonces tengo 295 al cuadrado entre 25 y me sale 3481. Acá están mis sumas de cuadrado, igualito los espacios que no tiene datos se quedan en blanco, no hay que poner cero. Sumo todos ellos y me sale 3500. Ahora, mis fórmulas que son las mismas, salvo, aquí está, lo he remarcado en otro color. Cada uno de los totales entre su propio n. Total de 2 entre n2. Total de r entre nr, en forma genérica. Y de ahí las otras fórmulas son igualitas. ¿Sí? Acá serían las sumas de los x. Acá ya no sería n por r, ¿no? Sino la suma de las x, perdón, la suma de las n's. Y eso viene acá. Acá teníamos 3543 con 3481. 3543 con 3481 me da 2. Mi sumatoria del tratamiento, acá me dio ¿cuánto? 3509 con fracción. 3509 con fracción menos factor de corrección me da 28, esto sale por error. Esto sale por diferencia, el error sale por diferencia, 62 menos 28. Y listo, ya tengo eso para llevarlo a la tabla AMBA. Aquí no influye nada porque son R, tengo 3 R's, R menos 1. Acá tengo, ¿cuántos tengo? Tengo la suma de cada uno de ellos, menos 1. Y error sale por diferencia. Así que ese era el punto adicional que quería hacerles notar en este detalle. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo n's diferentes? Por eso les dije, aquí les puse asumir que existe homogeneidad de varianza. ¿Por qué? Porque no habíamos visto todavía la parte de la dócima de Leven. En la dócima de Leven es especial para estos casos cuando los n son diferentes. Entonces, con esta dócima de Leven, ¿qué cosa nos faltaría? Para n's iguales, dijimos la dócima de Cochrane. ¿Y en qué consiste la dócima de Cochrane? En hallar las varianzas de cada uno de los tratamientos y luego viene la comparación mediante el R calculado de Cochrane. En el caso de Leven, cuando son n's diferentes, entonces ahí sí tiene otro tratamiento más largo. En principio ese es un detalle que cuando se planifica el experimento, se planifica con igual cantidad de datos para todos. No se dice a este le pongo más y a este le pongo menos, no. El hecho de que salgan n's diferentes es debido al azar también, debido a las circunstancias que hace que no se pueda contar un dato. Y el hecho de no poder contar con el dato no significa que yo tengo que poner un cero. Eso de ahí, por favor, mucha atención. No hay que completar con ceros. Salvo si viene un cero es porque es parte de la data que se ha recogido. Entonces, es como, en forma comparativa,
este grafiquito. Perdón. Entonces, hay que considerar en qué condición está cada uno de los tratamientos que se ha hecho. Entonces, ahí es donde se genera el diseño aleatorio con N diferentes. ¿Y qué me dice entonces mi varianza? Igualito, tengo que hacer un caso especial para cuando tengo N diferentes. Entonces, aquí volvemos a recordar los tipos de errores que podemos cometer y si es que no comprobamos que nuestra data sean de varianza homogénea. Cuando, recordando, si yo tengo una hipótesis correcta y la acepto, estoy en la decisión correcta. O si tengo una hipótesis que es falsa y la rechazo, también estoy en la decisión correcta. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo que una hipótesis es verdadera, pero por algún detalle estoy rechazándola. O sea, cuando es hipótesis verdadera y la rechazo es el error tipo 1. Y cuando tengo una hipótesis falsa y la acepto, es el error tipo 2. Entonces, esto tiene que ver bastante con el análisis de los datos que estemos tomando en un experimento. Entonces, me van a indicar cómo lograr buscar esa similitud o semejanza de varianzas. Para este caso, hay varios métodos. Está Bartlett, está Hartley, Cochrane dice aquí, pero no podría ser, salvo que se contemple cada una de las N's también que van variando. El de Flinner y Killen y el de Layard. El que vamos a usar nosotros es el de Levin. También está el otro, el estadístico de Snedeker. Pero el que vamos a usar es Levin. Entonces, hay varios métodos. Esa es como digo, es la bondad que tiene la estadística de ayudarte a transformar los datos en información y si tus datos tienen algún problema, te ayudan también con un poquito más de trabajo, pero te ayudan a utilizar esa data. ¿Qué dice Levin? Entonces tenemos que, dependiendo de dónde estemos tomando la información, puede ser que tengamos, y en la realidad tengamos diferencias entre cada grupo que se escoja. Esta es la gráfica de Fisher, que siempre parte de punto 1 y solamente de una sola cola, ¿no? Entonces aquí es donde tomamos nosotros la aceptación. Todo lo que está dentro es mi zona de aceptación. Más allá de mi valor de parámetro que buscamos en tabla, ese es donde se rechaza. Entonces imagínense, esa parte que se rechaza significa que hay bastante disparidad, ¿no? Para hacer ese rechazo. Entonces, ¿qué me dice el Levin? Me hace recordar nuevamente que debo trabajar con distribuciones normales, tomar la información necesaria para cada tipo de población normal, sus considerandos. Entonces, usa el análisis de varianza, o sea, tenemos que desembocar de todas maneras en una tabla AMBA, pero ¿cómo? Me dice, primero tienes que transformar tus verdaderos valores o tus valores originales en valores Z. Entonces, al transformarlo, estamos obteniendo una matriz de datos en Z, ¿sí? O sea, para identificarlo y para saber que esa información que va a desembocar en una tabla AMBA, esa no es para decirme ya que los tratamientos son
iguales o diferentes. No, aquí este cálculo, y usando la tabla AMBA, no es para tratamientos. Cuando están transformados en valores X es para recién poder saber las varianzas. ¿Sí? Usamos los valores de Fisher y recién podemos decir si es que existe o no existe homogeneidad de varianza. ¿Cómo hacemos esta transformación de los datos en Z? A ver, las hipótesis aquí para Leven, la nula me dice que existe, la hipótesis nula, es decir que tengo hipótesis, varianzas similares, y la alternativa de que no existe homogeneidad de varianza. Se acepta que existe homogeneidad de varianza si el valor estadístico F calculado, ¿sí?, es menor que el valor crítico, que es el F de tabla. Y en todo caso, acá está. Mi F calculado es menor que el F teórico, se acepta la hipótesis nula, o sea, que existe homogeneidad de varianza frente a su alternativa. Si es mayor, se rechaza. ¿Cómo era que se transformaba en valores Z? Aquí me están diciendo, los valores Z es tomar cada uno de los datos con su propio valor medio. Si tomo tratamiento 1 con la media de tratamiento 1, tomo el tratamiento 2 con la media de tratamiento 2. ¿Por qué? Porque son diferentes. Igualito que hemos visto ahorita para las sumas de cuadrado para el tratamiento. Igual acá. Entonces tomamos cada uno de los datos con el valor medio que tenga ese tratamiento. Lo restamos. ¿Sí? Una vez que lo restamos, ¿qué tenemos? Y le hallamos el valor absoluto. O sea, no me preocupo si es que esta diferencia va a salir menor que negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tome el valor absoluto, ese negativo ya no existe para nuestro cálculo. Lo vemos aquí en un ejemplo. Tengo aquí 4 datos, por acá tengo 6 datos, por acá tengo 5 datos. ¿Qué cosa se está haciendo? El tiempo de coagulación de la sangre para 15 animales. Efectivamente, si ustedes suman 4 más 6, 10 más 5, 15, ¿no? Tengo en total 15 animales. Por supuesto, ¿ven? No se repite el mismo experimento para el mismo animal. Separo, de los 15 que tengo, separo 4 por acá, 6 por acá, porque me interesa de repente saber más qué pasa con esta dita B a la cual le doy la mayor cantidad de información. Y eso va a depender de las otras variables independientes para poder hacer este ensayo. Entonces, yo quiero saber si acá sí los datos son confiables o no. Ahora, miren, la otra desventaja que tengo aquí es que tengo poquitos datos, que puede salirme efectivamente, ¿no?, que no son semejantes, pero para el ejemplo vale con esta cantidad. ¿Qué hago? Empezamos primero me dice hay que hallar el valor medio de cada uno de los tratamientos y después restarlo. Entonces, esto es lo que he hecho aquí. Sumo y me da 250. ¿Cuánto es el N? El N es 4. Entonces, hallo el valor medio de este tratamiento. Igual hago para los demás. Entonces, si es tiempo de coagulación, a ver, son los datos de tiempo de coagulación y va a depender de tipo de dietas. Entonces, aquí me conviene que ese tiempo de coagulación, suponiendo que los animales sean algún tipo de herida, me conviene que su tiempo de coagulación sea antes para que no se desangre, o sea, sea menor, por ejemplo, para que no se desangre, ¿no? Entonces veo aquí, ¿cuál de los tres me da menos tiempo de coagulación? La B. Sin embargo, la que tiene menos tiempo, si yo lo sumo, solamente como suma total, es esta A.
Entonces, ahí es donde un poco la parte de la lógica hay que estar bastante atentos según la condición. No nos quedamos solamente aquí en los totales, ¿sí? Si decimos que me conviene que los tiempos de coagulación sean menores para evitar que se desangren si es que tienen algún tipo de herida, entonces, si no hago ningún análisis más, yo digo, miro los tres, ¿cuál es el menor? El de la dieta A. Y no es correcto, porque son distintas cantidades de datos que hemos tomado. Entonces, si yo tomo mi valor medio, que lo hago en función a cada uno de los datos que tiene cada una de ellas, veo aquí que la dieta B es la que tiene menor valor medio. ¿Sí? Entonces, a la hora que tenga que hacer mis contrastes, suponiendo que me salgan que son diferentes, este va a ser el primer valor que tome este frente al segundo. Si me salen iguales, será este frente al siguiente. ¿No es cierto? Entonces, estos son mis valores medios y lo que hago es restar. ¿Sí? Restar los valores medios. Para cada uno de los tratamientos, considero su propio valor medio. Listo. Después me va a salir estos valores. ¿Sí? De la primera, 0.5, positivo. Este me va a dar positivo. Este de acá me va a dar negativo. Efectivamente, menos 3.5. Pero como a esto tengo que ponerle el valor absoluto, todas se vuelven positivas. Y cuando ya tengo esto, ya está en valor Z, entonces lo que me queda, este mismo, a esto ya le llamo que esa es la matriz en Z. Ya están los valores, no los originales, sino los transformados mediante la resta que se le hace a cada uno de los tratamientos de su valor medio. Ya tengo la matriz Z y con la matriz Z ya simplemente aquí hago el cálculo de la tabla AMBA. Empezar a sumar, elevar al cuadrado los tratamientos, la suma de los totales para hallar el tratamiento, elevar al cuadrado todos los datos para hallar la suma al cuadrado total y después la resta para el error. Entonces aquí está. Sumamos, mi total me da 7, en la otra me da 12 y en la otra me da 13. Entonces tengo, de todas maneras, pongo ahí mi línea con la cantidad de datos para no confundirme. ¿Por qué? Porque necesito este valor elevado al cuadrado y dividido entre su propia cantidad de datos. Y eso me da 12. Acá igual, suma aquí me da 12, primero 12 al cuadrado, 144, entre 6 me da 24. Igual con el último. Entonces ahora sí ya tengo la suma que me interesa, es esta, la suma la suma cuadrada de tratamiento. Este de aquí, este valor me interesa ¿para qué? Para hallar el factor de corrección. ¿Sí? Y la suma de acá, que me da 15, para también como parte del factor de corrección. A su vez, lo que hago son los cuadrados. 0,5 al cuadrado, 25. 1,5, 2.25. Este es para mi suma de cuadrado total. Sumo todos ellos y me da 84,5. Entonces ya tengo total y tengo la de tratamiento. Me falta el factor de corrección. Acá está mi factor de corrección. Entonces, a todos estos valores del total que ha sido 0,5 al cuadrado, 1,5 al cuadrado, ¿no? Para el total, 0,5 al cuadrado, 1,5 al cuadrado, menos mi factor de corrección me da 28. El tratamiento era 7 por 7, 49 entre 4, ¿sí? 12 por 12 entre 6, 10, menos mi factor de corrección me sale 0,1. Por diferencia, 28 menos 0 me da 28 nuevamente. Y esto lo lanzo por acá. El 0,18 tratamientos, el error es 28 y el total es 28. Miren, si yo hago una gráfica mentalmente, ¿no? Todo un completo, un círculo que sea 28, apenitas, ni el 10% ni el 5% es el efecto del tratamiento. Ahí nomás ese primer análisis me está diciendo que hay mucho error. ¿Sí?
Y por supuesto, porque le dije que apenas estoy trabajando con 4, con 5, 6 de valores, ¿no? Si sigo con el cálculo para saber, para aplicar el concepto, tratamiento entre su grado de libertad, son 3 tratamientos, son 15 en total, por diferencia me sale 12, hago mis divisiones, tengo 0,09, para el error, 28 entre 12, 2.3, y luego hallo mi F calculado. Mi F calculado me dice 0,09 entre 2.35, me da 0,038. Y busco mi teórico, me sale 3 y tanto. Y el F calculado es menor, por lo tanto, acepto la hipótesis nula, y la hipótesis nula me dice que las varianzas son iguales. ¿Listo? Entonces, existe homogeneidad de varianza. Esa sería la primera parte que hay que hacer para cualquiera de las dos modalidades del DCA, sean con n's iguales o sean con n's diferentes. ¿De acuerdo? Existe homogeneidad de varianza en este grupo de datos. Ahora, bueno, siguiendo con el cálculo, si es que ahora, entonces, aquí hemos trabajado esta información que nos ha dado esta tabla AMBA, ha sido la tabla AMBA para los valores Z, solamente para averiguar si las varianzas son iguales o diferentes. Ahora, entonces, como sé que son confiables, uso mi dato original, ¿no? Este es mi dato original, ya no el de la matriz Z, y empiezo a hacer los cálculos. Igualito, la misma figura. Sumo cada uno de ellos, lo elevo al cuadrado de entre la cantidad que tengamos en cada uno. Tengo mis valores claves y hago mis cálculos. Acá están la suma de los cuadrados de cada dato. Ya tengo mis valores claves. 63 al cuadrado, que es este grafiquito de acá, menos mi factor de corrección. Mi factor de corrección es este valor al cuadrado entre 15 datos. El tratamiento lo tengo de tratamiento aquí lo he elevado al cuadrado entre 4 y me da estos valores. ¿Sí? Ya tengo aquí, menos mi factor de corrección, 117. El error sale 202 menos 117 me sale 84. Aquí es donde me interesa chequear ese efecto del tratamiento. Tengo un valor o un círculo como 200, pero me está saliendo por tratamiento un valor mayor que el error. ¿Sí? Entonces, en este de la varianza, aparentemente estaría súper descartado porque apenas es chiquitito, pero aquí estábamos midiendo la varianza. Aquí sí tenemos que analizar para que nos vaya llevando hacia lo que estaría saliendo después en la tabla AMBA. Aquí sí veo yo que de 202, que es el total del total, a 117. Está bastante cercano y veo que mi suma de cuadrado del error es más pequeño que mi suma de cuadrado de tratamiento. Eso significa que, de todas maneras, estoy teniendo respuesta a los tratamientos que hemos aplicado. Y esos valores vienen por acá, 117.9, 202 y el 84. Hago los cálculos de cuadrado medio. Tengo mi cuadrado medio del error, que es el que me va a servir para hallar todos los F's calculados o mis estadísticos. 58 entre 7 me da 8 por aquí, frente al 2,14 que teníamos, que es el mismo valor que tengo acá. 2,14, 389. 389. 8 es mayor que 3, por lo tanto, mi F calculado es mayor y rechazo hipótesis. ¿Qué decía mi hipótesis? Que los tratamientos eran iguales. Por consiguiente, mi conclusión es que los tratamientos son diferentes. Entonces, tengo resultados diferentes, mis datos sí son confiables, entonces podemos seguir haciendo los contrastes. Ya no lo tengo acá. Y para contraste, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer, les voy a completar para que lo tengan. Aquí sería, a ver, miren,
por las cantidades, este es el que tiene menos, ¿no? Si es tiempo de coagulación, como le dije, preferible es a menor tiempo para que no se desangre, ¿no? Sería este, pero vimos que no. Lo tenemos que tomar con respecto a su valor medio. Aquí no he calculado el valor medio. En el anterior sí calculé el valor medio. A ver si me pueden hacer el cálculo, vamos a agregarlo. Estos son 3. Hasta acá. Entonces, ven cómo es una misma secuencia que ayuda a seguir haciendo el análisis de estos cálculos. Y como le digo, todo esto es del primer modelo y la misma lógica, la misma secuencia se hace para todos los demás modelos, solo que van a ir apareciendo otros componentes más, pero la lógica de trabajar el cálculo es la misma forma de sumar los valores, elevar al cuadrado, siempre tener mis sumas de los totales con los datos, con cada uno de los datos elevado al cuadrado, con esa suma para el total. O sea, la lógica de trabajo es la misma. Entonces acá tendría yo qué cosa. Mi total entre 4. ¿Cuánto da 64 entre 4? 62.5, profesor. ¿Cuánto? 60.5. 62.5. El segundo. 60.5. 60.5. ¿Y el tercero? 67, profesor. 67. Entonces, con este valor es que yo defino cómo hacer mi contraste. Entonces, eso me va a significar que yo tenga que pensar aquí. Si es menor el tiempo de coagulación de la sangre, entonces por eso va mi lógica. Mi lógica me dice, si un animal tiene algún accidente, preferible que su tiempo de coagulación sea menor para que no se desangre. Entonces, miro acá cuál es el que me da menor, es este de aquí. ¿Sí? Ese es el que me da menor tiempo de coagulación. Y ahora sí, con estos valores medios yo hago mi comparación. Este es el menor, el siguiente menor sería 62. Y ahí ya tendríamos que hacer la aplicación de ya. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que poner? Uy, ¿dónde están? Los datos son confiables, entonces esto me interesa copiarlo por acá. Acá. Ya con figuritas se va a quedar. Entonces, esta es la secuencia de mis valores para hacer mi contraste. Entonces, ¿qué significaría? Contrastes. ¿Qué decíamos en contraste? En contraste decíamos que necesitamos entonces decir mi contraste 1.
¿Cuál con cuál voy a comparar? Ahí veo el menor, sería mi tratamiento 2 versus mi tratamiento 1. Entonces tendríamos que ir ya a los valores originales. ¿Cuánto es? Entonces es 2 con 1. Tengo que tomar este valor y tomar este valor de acá. Entonces, ¿qué me dice el contraste? El contraste me dice... Entonces, contraste 1 va a ser igual a ¿quién? A la suma de 363 por 363 elevado al cuadrado. Eso entre 6. ¿Sí? Más el cuadrado del otro. El cuadrado del otro es 250 por 250 entre 4. ¿Sí? Y ahora viene la parte de restar como factor de corrección más o menos. Acá sería 363 más 250. Esto por otro similar, ¿no? Ahorita no quiero irme al otro lado a sacar las 250 acá. Elevado al cuadrado ¿entre cuánto? Entre la suma de ambos. El primero es 6, el segundo es 4. Listo, ahí está mi total. 9.6, profesora. Muchas gracias. ¿Un solo decimal? Sí, profesora. Ya. Listo. Eso lo tendríamos que llevar a la tabla AMBA. A esta tabla AMBA. A ver si me la copio y me... Listo. Entonces, aquí me interesa... ¿Qué cosa? Me interesa hacer... Aquí será contraste 1. ¿Sí? Ay, no le hice las divisiones. En fin. ¿Y me salió cuánto? Me salió 9.6, ¿sí? Acá sería 9.6. Ese es el valor que viene aquí a la columna de sumas de cuadrado. Grados de libertad es 1. Cuadrado medio. 9.6. ¿Entre cuánto? Es 9.6 entre esto que está resaltado. Ese es el valor clave. Por eso es muy importante ese valor. Porque de aquí todos los otros valores que hallemos dentro de la tabla AMBA, este va a ser mi valor referencial. Si este lo tengo mal, toditos, solamente estaría bien este de acá y este de acá. Todas las conclusiones, que es lo importante, no lo tendría. Entonces, 9.6 entre 7, ¿cuánto me da? 1.3633. Perdón, ¿1 qué? 3633. 33, ¿así? Sí, profesor. Ya. Listo. Ahora búsquenme 1,12. Jefe teórico. En Fisher, ¿no es cierto? En la tabla Fisher. 4.75, profesora. 4.75. Entonces miramos, ¿qué cosa es? Veo que mi F calculado es menor
que el F teórico. ¿Eso qué significa? Que estoy aceptando la hipótesis nula. Entonces acá me voy a poner a escribir la hipótesis nula. Acá la hipótesis nula era que el tratamiento 1 iba a ser igual al tratamiento 2, ¿no es cierto? Pero ya vemos que con el resultado que me ha salido aquí, entonces, si acepto la hipótesis nula, entonces, por consiguiente, tratamiento 1 igual a tratamiento 2. Pero acá me salió que eran diferentes. Entonces tengo que hacer otro contraste más para confirmar efectivamente si eso se da o no se da. A ver, entonces, uy, ¿qué hice? Un 5, por favor, de la escuela. ¿Aló? Hoy va a haber consejo directivo y nada. Llamé a la secretaria, no contestaba. El profesor Bachi tampoco. Y ahorita recién está que llama a la secretaria. Pero yo no, estoy en clase, le digo. Así que me dice, ya. Digo, a partir de las 5 aprox. Ay, ¿qué hice? Ya. A ver, entonces ahora tengo que hacer otro contraste. ¿Qué me dice el siguiente contraste? Entonces, C2. En C2 el contraste va a ser siempre el primero. Tratamiento 2 versus no me queda otro. Tratamiento 3. A ojos cerrados. Entonces aquí voy a tener que mi contraste 2 ¿dónde lo planteé? Acá arriba, ¿no? Si lo pongo así creo que no me va a permitir. No. ¿Cuánto va a ser mi contraste 2? Va a ser esa primera parte, 363. Vamos a copiarlo a ver si me permite. Entonces aquí va a ser 363 y se queda igualito y en lugar de 250 entra el 335. 335 al cuadrado. ¿Entre cuánto? Este tiene 5. Y luego la sumatoria del primero con el segundo. 363 más 335. Y entre 6 más 5. ¿Cuánto me da ese valor? A mí me salió 115.2273. ¡Oh! ¿Tan grande? Sí. A ver, otro. Sí, profesora, me salió el mismo resultado. ¿Sí? profesora, igualmente. 115. Sí, profesor, está bien. ¿Qué más? 115 de fracción. 22.73. Ya, gracias. Entonces, listo, ahí están los dos planteamientos. Entonces, ¿qué me queda acá?
me queda aquí que tengo que ya plantear mi tratamiento, mi contraste 2. Mi contraste 2 me está diciendo acá que es 115, 22, 73. Como son dos grupos, un solo grado de libertad, 115.2273. Ahora, este valor de la suma, el cuadrado medio de este segundo contraste dividido entre 7, ¿cuánto me da? 16.36. 6,60. No, 16.36. 36. 16.36. Ya, ahí lo voy a dejar por el espacio. Y el factor de el F teórico va a ser el mismo porque es 1,12, 475. Y ahí sí, ¿qué cosa observamos? Observamos que mi F calculado es mayor que el F teórico. Eso significa que rechazo hipótesis nula que haya planteado. Ay, carambas. Y aquí sería que mi tratamiento, no. ¿Qué he puesto acá y nadie me ha dicho nada? ¿Este es el tratamiento 1? Sí, no está bien. Tratamiento 1 diferente al tratamiento 3. Y mi hipótesis era que el tratamiento 1 iba a ser igual al tratamiento 3. Pero vemos que aquí el valor es mucho mayor y por lo tanto estoy rechazando. Entonces, ¿qué me queda? Me queda decir cuáles son los mejores. Conclusión. Los mejores tratamientos son el 1 y 2. Punto. Esa sería la conclusión final. Ven, entonces, todo este movimiento que hemos hecho es para poder llegar a esta situación, dado que en la tabla AMBA original salieron que los tratamientos eran diferentes. Aquí no lo podía hacer al ojo como así podríamos haber hecho anteriormente cuando los totales eran resultado de igual cantidad de datos. Hemos tenido que hacer este cálculo, hemos hecho el cálculo de los contrastes y aquí estamos viendo que este que es pequeñito, 250, con el siguiente que es el mayor valor, miren, ¿no? Si veo solamente los totales, uno dice, no, pero ese es tan grande, ¿cómo puede ser el mejor? No, es que es más grande porque tengo más datos. Y efectivamente, si yo veo mis valores promedios, acá, ¿ven? El de en medio era el que tenía menor promedio, menor valor medio. Entonces, eso significaba que, a pesar de que pareciera que fuese tan grande, no, acá arriba los tengo, caray. Ya. A pesar de que parecía que fuese tan grande, efectivamente es el segundo lugar, por decirlo así, aunque aquí para la estadística los dos son los mejores. ¿Sí? Ya va a depender efectivamente quién tome la decisión. Entonces, el de menor, ahí se diferencia por dos, no sé en qué tiempo se toma si son minutos o segundos la coagulación. Entonces ya ahí depende del veterinario que me diga, 2 minutos, es que está en minutos, puede ser fatal o no puede ser fatal. No, entonces nos quedamos con el tratamiento 2, ¿no? Una cosa así. En función a eso, darle la dieta B.
Pero con cálculo y todo, demostración, ha salido que son 2 los mejores tratamientos, frente al otro que es 67, que ha sido bastante lejano. Ya internamente, como digo, el especialista ya dirá cuál de los 2 es lo más adecuado para ver qué dieta se le da para que tenga más rapidez de coagulación de la sangre. Listo, entonces eso era lo que nos faltaba. Aquí está la forma gráfica de cada uno de las muestras según la población que se tenga, que puede ser una más centrada, unas más anchas, una dentro de una situación intermedia, por decirlo así. Entonces, por eso es necesario hacer este cálculo de las varianzas para poder ver igual acá, ¿no? Si lo giramos, acá tengo una población con una respuesta bastante ancha. Esta es otra bastante cercana al valor medio, entonces por eso es que es necesario hacer siempre este cálculo de las varianzas para saber si están dentro de un valor de similitud entre las muestras que hemos tomado. Ya, entonces con eso ya tenemos las 2 hipótesis, tanto para n's iguales como para n's diferentes. ¿Algo que no se haya captado bien o algo que no se haya entendido? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, entramos al punto que nos corresponde para el avance, que sería los bloques que ya hemos visto en la sesión pasada. Ahora, igualito, así como hemos tenido el DCA con n's diferentes y esa diferencia de datos, pues por cualquier situación de elemento que se haya dado, ya sea por interno o externo, ¿no? Imagínense que haya habido un temblorcito como la semana pasada, ¿no? Entonces, todos salen corriendo y no toman la información. Igualito acá puede suceder, ¿ve? Entonces, si es bloques y es un solo dato, peor todavía porque no voy a tener la información. ¿Qué hacer? Aquí es donde les digo nuevamente la ventaja positiva que tiene la estadística de seguir colaborando con la solución que uno se ha planteado con un experimento y para que el experimento no se vaya al tacho, porque ahí va a significar material, tiempo, pago de las personas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ayuda a la estadística buscando de qué forma ese dato perdido lo podemos considerar. ¿Qué hay aquí? Entonces, todo experimento que se hace tiene estas 2 características, que son repetitivos. ¿Ve? Si me falta datos, ya no tengo que pensar de nuevo cómo voy a tomarlos. No, ya tengo la misma matriz, por decir así, y vuelvo a tomar la data según las condiciones del experimento. Y lo otro es que debe de seguir cumpliéndose el asunto de aleatoriedad. O sea, donde se siga sacando, si es un DCA que estamos ahorita, pues en cualquier punto del sitio donde se esté haciendo la información, recogiendo la información o haciendo el experimento, de ahí se seguirá tomando la data, ¿sí? O el bloque que corresponda, se va tomando la data. Recordar siempre que estos son modelos de efecto fijo. ¿Qué significa modelo de efecto fijo? Que las conclusiones que hemos hecho, por ejemplo, de este caso de ahorita de las 3 dietas, solamente valen para esos 3 tipos de dieta. Un cuarto tipo de dieta no podríamos decir nada porque no lo hemos comprobado. Entonces, a eso se llama modelo de efecto fijo. Vale para la demostración en la cual se ha trabajado. ¿Sí? Y además, siempre recordar que el diseño en bloques tiene un solo dato por celda experimental, ¿no? Entonces, aquí para recordarse, no es decir cómo encontrar un gato perdido, no, es un dato perdido, ¿no? Entonces, hay que buscar esa forma de encontrar el dato perdido. Y dicho sea de paso, no está mi gato por acá para
para hacerlo aparecer. Entonces, un DBCA con dato perdido. Los grupos que vamos a trabajar, me dice, siempre tienen que ser homogéneos, estar dentro de una característica similar. Todos los tratamientos se aplican en cada uno de los bloques, ¿no? Si tengo 3 bloques y tengo 4 tratamientos, entonces cada uno de ellos, cada uno de los tratamientos se aplica en cada bloque para, de esa forma, tener más información. Y ahora lo vemos cómo se trabaja. Tengo 4 proveedores de materia prima. Y en esta empresa, dice, tengo maquinarias operadoras de 3 tipos. Máquina A, B y C. Entonces, por lo pronto, como referencia aquí, ¿no? A, según su eficiencia. Si quiero medir el rendimiento, perfecto. Entonces, si estos datos van a ser de eficiencia que tiene esa máquina, entonces ahí, miren, ahí ya sale. Si lo que estamos tomando es datos de eficiencia y lo que quiero evaluar es el rendimiento de esas máquinas, entonces eso significa a mayor valor que tengan esos datos de eficiencia va a ser mejor. El resultado va a ser mejor ese tratamiento que esté tomando. Y los 3 tipos de maquinaria conformarían los conceptos de bloque. ¿Sí? Son 4 proveedores de materia prima que hay que verificar que esas materias primas estén dándome con las mismas características o de mejor calidad. ¿Sí? Y estos tres máquinas es la información de los bloques. ¿Qué modelo utilizaríamos? Si ya me están diciendo que esas máquinas me están dando la información de que serían los conceptos en la cual se va a trabajar esa materia prima. Entonces, mi tratamiento van a ser los 4 proveedores de materia prima. Lo que yo tengo es mis 3 máquinas. Esas 3 máquinas van a ser mi información que la voy a clasificar como bloque. Esto de aquí, eso no es mío, eso me lo traen. Entonces, eso es lo que estoy probando. Ambos, en este caso, están en el término de cualitativos, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? El problema me dice si quiere medir la eficiencia o el rendimiento, ¿sí? De ese tipo de materia prima que me están trayendo frente a las máquinas que yo tengo. Y el criterio es ese, a mayor valor, mejor resultado. Entonces, ¿cómo diseñaríamos? O sea, ¿cómo empezamos a darle forma a esa idea? ¿Qué cosa hacemos? O sea, cuando ya está listo en la tablita de datos, se ve facilito, se aplica nomás, ahí aplicamos. En cambio, ahorita estoy partiendo desde cómo hacer. Entonces, un primer paso sería reconocer el rendimiento que tiene el rendimiento que va a tener, que tiene la materia prima que no la conocemos, ¿no? Entonces, se hace el experimento para ver cómo es que está rindiendo ese tipo de materia prima y poder definir a cuál de los 4 proveedores comprarle. Rendimiento puede ser la materia prima, cantidad de materia prima trabajada, o también podría ser por el tiempo empleado. Si es una materia prima que me va a generar problemas a la hora de procesamiento, eso se va a reflejar en el tiempo. O, dependiendo de, si no es ese problema, sino en sí, la cantidad de materia prima que estoy trabajando y la cantidad de productos que me está saliendo. ¿Sí? Ese va a ser mi rendimiento. El responsable del ensayo debe definir la unidad de medición. Listo. Entonces, ¿qué vamos a medir? Cantidad de materia prima trabajada. ¿Sí? Entonces, mientras más cantidad de materia prima tengamos que se ha trabajado, esa va a ser la materia prima del proveedor que vamos a escoger. Y también vamos a ver con qué tipo de máquina se va a aportar mejor ese tipo de materia prima. Listo. Entonces, en términos genéricos voy a tener en la parte superior siempre
siempre planteamos que sean los tratamientos, de lo que viene de afuera. En los bloques es lo mío, lo que tengo yo aquí. Yo cuento con las máquinas. La máquina A, la máquina B, la máquina C. Entonces voy a tener aquí un dato representativo de esta condición. 1 con 1. Acá voy a tener la condición. Usted me va a decir ahora es I y J. En I siempre va a ser para bloques, antes era repetición, ahora es en bloque. Y el J es el tratamiento. Este de aquí va a ser un X1, 2. Acá voy a tener un X1, 4. ¿Sí? Pero aquí vemos que no tengo información. Ahí comienza el problema del DBCA con dato perdido. Como les digo, puede ser realmente un solo dato, una sola información que se tome, por ejemplo, tomar densidades en un determinado tiempo de una masa que se esté trabajando. Si ustedes se pasan de el tiempo de medición que se da, se dice cada 15 minutos o cada media hora, yo tengo que regresar cada media hora a recoger la data. Si en ese momento, como les digo, hubo un temblor, ya no pude recoger esa data. Y en este caso es un solo dato que estamos tomando. En otros casos pueden ser un conjunto de datos que haya y lo que se hace es un dato representativo. ¿Sí? Y en todos tendría que ser igual bajo esa figura, ¿no? Si estoy tomando 10 datos representativos, la suma entre 10, pero toditos. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi data y uno de ellos que no pude tomarlo. Como le digo, por ejemplo, a causa del temblorzote que hubo y salimos corriendo y no recogimos la data. Listo. Entonces, seguimos con la nomenclatura o la simbología. Esto de aquí, estos son mis tratamientos, entonces acá va a ser mi total del tratamiento 1. Y el total de todos mis datos está representado con un punto, que ha sido la suma. Mi total del tratamiento 2, del tratamiento 3, del 4, y luego la suma de los bloques. Acá tengo la suma del bloque 1, ¿sí? Y el punto es la suma de todos los tratamientos, porque estoy hablando ahora de bloques. Para el segundo bloque, T2 punto, T3 punto. Y ustedes se dan cuenta que aquí yo he resaltado justo los valores donde está faltando el dato. ¿Sí? Este es mi dato perdido. Entonces, este dato perdido me está afectando este tratamiento 3. Porque no tengo 3 datos, tengo 2 nomás. Igual, está ubicado en el primer bloque. O sea, este es el dato clave para poder hacer la magia de la estadística y poder tener aquí un valor. ¿Cómo hacer eso? Pues precisamente se trabaja con valores promedios según la formulita que vamos a ver más adelante. Y por supuesto que también me va a afectar mi total. Entonces son 3 elementos que se van a ver implicados cuando tenemos un dato que no lo hemos registrado. ¿Listo? Entonces, estos 3 valores son los datos claves que van a servir para hallar mi dato estimado. ¿Sí? Entonces, lo que encontramos va a ser un dato estimado, no va a ser el dato real, sino es un dato más o menos dentro del cálculo de los valores que tengo, me tiene que dar ese valor estimado. El dato sí está perdido, no lo conozco. Lo que hace la estadística es darme una estimación de ese posible dato. ¿Sí? En lugar de tener 0, o no tener nada, porque me va a afectar a la hora que sume, entonces me va a dar un dato estimado. Acá ya está con valores. Entonces aquí no me queda más que sumar. Sumar los totales para tratamientos y tengo este valor que es el que hemos resaltado. Es mi valor clave. Igual acá. Acá voy a tener un valor clave y los otros valores. ¿Cómo es que hago esta estimación? Esa estimación del dato perdido. La estimación del dato perdido va a tener que ver con esos 3 valores que hemos resaltado.
Entonces, me va a decir, ¿cuál va a ser los totales de los tratamientos? Pues voy a tener que hacer la suma y luego multiplicar por la cantidad de tratamientos. Por supuesto va a ser la suma de aquí, de este valor clave que lo hemos resaltado. ¿Sí? Ahí les he dicho, esto lo hemos resaltado. Este es el valor que me interesa. Entonces sumo estos dos y ese va a ser mi dato. Ahí, ¿cómo le llamamos a ese valor afectado? Lo identificamos con un T apóstrofe. Este es el total estimado de los tratamientos, y en este caso del tratamiento afectado. Este es el total del bloque afectado, y este es el total afectado. Entonces, en base a estos valores, es que se hace el cálculo. El total afectado multiplicado por R. ¿Qué es R? R es el número de tratamientos. Y ese que es el T.J es el total de tratamientos. Entonces, voy a multiplicar el total de tratamientos afectados por la cantidad de tratamientos. ¿Sí? Luego le voy a sumar el efecto del total afectado del bloque, T.I. multiplicado por N, que es el representativo para la cantidad de bloques. Les dije, bloques entra al espacio que tendría las repeticiones. Entonces, para bloques es N. Tengo N bloques y tengo R tratamientos. Estos dos los sumo, los dos afectados los sumo y le resto el total afectado. Todo esto dividido entre N-1 multiplicado por R-1. Es tratamiento, bloque por tratamiento. ¿Cuál es la condición para tener un buen dato estimado? Hay que hacer un ajuste. Restar un grado de libertad al error en la tabla AMBA. ¿Sí? Entonces me voy a mi tabla AMBA. Aquí, con las restas y todo que hacemos, el valor que tengamos aquí, hay que restarle 1. Entonces, grados de libertad del error va a ser diferencia de qué, del total, de los grados de libertad del total, grados de libertad de tratamiento, grados de libertad de bloque, menos 1. Y el resto es igualito. ¿Sí? Bien, entonces hago mis sumatorias. Aquí mi total afectado de tratamiento 29. Sumo por acá, me da 131. Y luego sumo los bloques. Este es mi total afectado, 32. Y los otros son los normales, por decir así. Igualito, si sumo en vertical, me tiene que dar 131. Pero ya identifiqué los valores claves. Entonces va a ser este valor de tratamiento por 4 tratamientos. Más el valor del total de bloque afectado por 3 bloques. Menos el total afectado. Todo eso dividido entre 4 menos 1 multiplicado por 3 menos 1. Ya acabamos. Un total es 29, el de tratamiento. Siempre, por costumbre, siempre se dice primero el tratamiento y después el bloque. Entonces es 29 y 32. 29 por 4 tratamientos. 32 por 3 bloques, menos el total afectado. ¿Entre cuánto? 4 menos 1 y 3 menos 1. ¿Sí? Eso me da 13.5. Y ese valor lo ubico acá. Ahora nuevamente hago el análisis. Si veo que todos mis datos son enteros, perfecto. ¿Qué puede pasar con este valor estimado? Ya, ese es mi valor estimado. ¿Qué pasaría? ¿Lo dejo en entero? ¿Lo dejo con decimal? Va a depender. No va a depender del conjunto de datos. Que estos son enteros y acá lo pongo entero, no. Va a depender de lo que signifique el dato
¿Qué está significando el dato? El rendimiento. O es la cantidad de materia prima trabajada o es el tiempo empleado. ¿Sí? Ahí lo hemos dicho. Entonces, si me sale 13.5, suponiendo que sea mis datos elegidos, la cantidad de materia prima trabajada, que funciona eso, voy a ver el rendimiento, me interesa que sea decimal o entero. Entero, ¿Por qué? por la cantidad. Tiene que ser puede ser zapatos o alguna cosa. Pero 13.5 no significa que sean 14 zapatos. No lo tengo. Si es que fuesen zapatos, si es que fuesen unidades. Si es que son unidades, en ese caso, solamente se tomaría la parte entera. O sea, no puedo decir que ya hay 14 unidades de algo terminado. ¿Se dan cuenta? O sea, este análisis es para no agregar más error de la estimación que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Y el otro era tiempo. Si es tiempos, no hay problema. Si es 13.5 minutos, el tiempo tiene sus decimales. Entonces no tiene que redondearse. Ya. Si fuese zapato, como tú dices, ¿va a ser 14? No, va a ser 13, porque 0.5, entonces no está el zapato todavía. Cuando son unidades, sería el número entero, solamente la parte entera. Si fuese tiempos, se usa tal como está, con sus decimales. Ese es el otro análisis que hay que tomar bastante en cuenta. No sé si están todos presentes, porque a la hora de hacer las decisiones, ¿cuántos tengo? 34 ahorita, me faltan 4, creo. Ahí es donde se cometen los errores. Si ustedes me ponen, sí, ¿quiere hablar Jara? Tenía una pregunta en ese punto. Si fuera unidad, entonces se fuera la parte entera, pero si fuera 13.8, no se redondea para 14. ¿Existe el par ese completo? O sea, que es un zapato. ¿Existe ese zapato completo? Por más que sea 0.9. ¿Ya está el zapato completo? No. No. Entonces, por eso ese es el otro detalle que me gusta este curso, porque me hace pensar, me hace analizar. Si son unidades de algo, unidades de producto, 13.5, 13.8, 13.9, ¿ya tengo la unidad completa ahí? ¿Qué dicen? Escucho. No, profesora. No está completo. ¿Quién me dijo no? Guillermo del Río. Guillermo. Perfecto. Listo. No está completo por más que esté 3.9. 13.9. No está completo. Porque ahí no le pueden poner su etiqueta. No está terminado el trabajo. Se consideran 13 cuando son unidades. Si son el otro caso, si lo que hemos escogido para medir son tiempos, ahí sí va tal como está con su decimal. ¿Se entendió? ¿Se captó? ¿Se interiorizó? ¿No? Sí, profesora. Sí, Pi. Ya está. Listo. Mañana hacemos más ejercicios Profesora. rápidos en ese sentido para que... Sí. Disculpe, por ejemplo, si fuese cantidad producida, pero en el orden de kilos o libras, ahí sí valdría lo que es los decimales. Sí. Si son kilos, también. Si son kilos de producción, va con el decimal. Pero si fuesen unidades, no. Claro, unidades producidas ahí no. Claro, exactamente. Ahora, Vale. si fuesen, por ejemplo, si lo que estamos haciendo es calculando frente a una situación de tener una máquina nueva y ese valor me dice que es la cantidad de operarios que necesito. Si me sale 13.8, 13.9, ¿cuántos operarios necesito? 13.
¿Y quién me hace la otra parte? 14, profesor. 14 sería, ¿no? Ese es un juego de análisis muy simpático. Poco a poco ustedes lo van a ir logrando, es más o menos como lo que nos han hecho ver en la clase del doctorado, ¿no? A veces uno no lo capta así como debería ser, ¿no? Y efectivamente, ahorita estamos en el curso de metodología de investigación, ya entrando a todas las fuentes de información, entrando a, a, a saber usar cada una de esas fuentes de información. Y de verdad que hay cada pestañita que está por ahí te da más un dato, más otro dato. Quieres dar artículos similares de la misma temática, por ahí hay fuentes relacionadas y por ahí tienes otra. Es agarrar recién ya el know-how de cada una de estas tecnologías. Entonces era eso, ¿no? Si lo que estamos calculando es con unas máquinas nuevas, con algún tipo de material que hace necesario la atención, y estábamos viendo aquí la cantidad de operarios que se necesitaban y me sale así 13.8, 13.7. Si yo digo 13 operarios, me va a faltar quien me haga ese 0.7 de trabajo, de actividad. Entonces, cuando es más del 0.5, ahí sí yo puedo decir que sean 14 operarios, porque no puedo tener 13 operarios, sino de repente voy a tener que hacer cálculo para hora extra. ¿Sí? Entonces tengo que hacer mi cálculo si me conviene pagar el tiempo extra o pagar un operario más. Ese es un segundo cálculo que se hace después de lo que salga aquí, ¿no? Entonces, si son unidades de producto, la unidad de productos no es decimal. Entonces, por más que tenga yo 13.7, 13.8, 13.9, ¿hay 14 productos? No, hay 13 productos y se trabajaría con el valor 13. Pero si en este caso son tiempos, un tiempo sí tiene sus decimales, entonces queda tal como está. ¿Sí? Entonces aquí estamos tomándolo como cantidad procesada, creo, ¿no? Cantidad que se ha trabajado, no se ha dicho producto, sino cantidad, entonces aquí estaría entrando toda la cantidad procesada, se ha procesado decimales también. Entonces, de esa forma se trabajaría, ya se completaría y antes acá tenía el valor de ¿cuánto? De 32, ahora lo actualizamos, ¿no? Entonces lo que está en rojo se actualiza el total. Y aquí ya tengo la data completa para poder trabajar. Otro detallito más, que no creo que lo haya puesto escrito. Otro detallito más. El dato que ustedes estimen o el resultado que salga para el valor estimado no puede ser, por ejemplo, si ustedes miran todos los datos y me sale 23. Al toque ustedes dicen, ay, ¿qué pasó acá? Si ese valor lo estoy tomando de estos valores que tengo aquí, entonces este dato estimado no puede ser ni más chiquito que este, ni más grandote que el 15. Ese es otro dato, es otro truquito para saber si es que hemos hallado bien el dato estimado. ¿De acuerdo? Cuando ustedes, el ciclo pasado hay uno que estábamos así en valores de este tamaño, por ejemplo, y me salió 54. ¿Qué cosa habrá calculado? Y como hacen ustedes en la computadora, ya yo no podía seguir completo. Y como no me son bien ordenaditos a la hora de presentar las plantillas que ponen, entonces yo se decía ya, veía dos venían de dos celdas, veía la celda, pero yo sé qué tiene que ver. Entonces, para mí es mucho más difícil entrar en su cabeza de esa forma y poder ver qué cosa les hizo tomar esa decisión, ¿no? Entonces, por eso ahorita sería esa la forma de comprobación. O sea, no pude rastrear más para decirle por qué te salió así, por qué has tomado este valor, ¿no? Porque yo veía la secuencia y más o menos la tenía, pero algo no estaba correcto, ¿no? Entonces, un tip más de
de referencia es que el valor estimado no puede ser alejado de los datos que tengo aquí en la tabla. Ni más pequeño que 9, ni más grande que el 15. Tiene que estar dentro de esos valores. Ese es el último truquito para dato perdido. Bueno, aquí se hacen las sumas. Aquí ya se transformó en un dato común y corriente, una tablita común y corriente de datos. Ya se hacen las sumatorias, los cuadrados, ya están los valores que necesito, cuadrados de los totales, y acá están los cuadrados de cada uno de los datos. Este para mi suma de cuadrado. Hallo todas mis formulitas. Ahora, ya no tengo problema de que en uno tengo uno menos, no. Como ya lo estimé, entonces todos los tratamientos tienen tres datos, ¿sí? O los bloques, todos los bloques tienen 4 datos. O sea, no hay que acordarse de que uno tiene n's diferentes o r's diferentes, no. Ya está con su dato estimado, entonces ya se volvió, por decir así, una data normal. ¿Dónde es que está la diferencia? La diferencia está aquí, en la tabla AMBA, que aquí tengo que restar menos 1. Entonces, si yo tengo 4 por 3, 12 datos, ¿no es cierto? 12 menos 1 me da 11. Tengo tratamientos, tengo 4 menos 1, 3. Bloques 3 menos 1, 2. Por diferencia sería 11 menos 3 menos 2. 11 menos 5 me da 6. ¿No es cierto? Pero a ese valor tengo que restarle ese dato por estimación. ¿Sí? Entonces sería entre 5. Es lo único que varía en esta tabla AMBA para DCA con dato perdido. Es el único detalle. Aquí lo he puesto precisamente en rojo para aplicar ese ajuste que se necesita en un DBCA con dato perdido. ¿Listo? Estoy aquí que está saliendo. Con este valor hay mis F calculados. Acá tengo que el F calculado es mayor. Acá tengo el F calculado es menor. Aquí los bloques son iguales. Y acá sí los tratamientos son diferentes. En conclusión, tratamiento diferente, bloques iguales y queda hacer el contraste. Solamente se hace el contraste para el que sale F calculado mayor que el teórico, cuando son diferentes. En bloque ya no, en bloque cualquiera de las máquinas sería las que tenemos en planta, serían las que se pueden usar. Acá sí, me está dando diferencia entre los 4 proveedores de materia prima. Uno de ellos es la que más se ajusta a lo que se necesita para esta empresa. Hacemos los contrastes. Sumamos aquí. ¿Y aquí qué cosa era el dato? Rendimiento dijimos, ¿no? Este está rindiendo 13.5 unidades por materia prima. Entonces, a ver, y si vemos aquí, me interesa que el mayor, entonces será el proveedor 3 versus el proveedor 2. Tratamiento. ¿Qué cosa he hecho acá? No, entonces este está por rendimiento. Acá no le he puesto, ¿no? No le he puesto si hemos indicado acá. No hemos indicado, no, hemos dicho acá la cantidad de materia prima que estaríamos acá. Pueden ser cualquiera de estas dos condiciones. Y acá decimos la cantidad de materia prima. Si es cantidad de materia prima, la mayor cantidad de materia prima trabajada, dice materia prima trabajada, ¿dónde está? Acá, trabajada, o sea, es la que me está dando como rendimiento en cualquiera de las 3. Y acá debería ser primero este es el que está, y acá tratamiento 3 y tratamiento 38. Ya este es el genérico. La fórmula de contraste está bien. Entonces es
El contraste 1 va a ser tratamiento 3 versus tratamiento 2. 3 versus 2. Son esos valores los que vamos a utilizar, elevamos al cuadrado más el segundo cuadrado entre 3 menos la suma de ambos al cuadrado entre la suma de los dos, tratamientos anteriores, que son igualitos entre 3 más 3, ¿no? Y ese valor me sale 3.375. Que este es mi cálculo. Y por si acaso ya tengo el otro, que sería el 42.5 versus el 4. Tratamiento 3 con tratamiento 4. Y eso me está saliendo 12. Me voy a la tabla. Uno es 3 y el otro es 12. Con 3, un grado de libertad, 3. 3 entre 1 me da 2 y pico. Y mi factor, mi F teórico es 1,5. Sale 681. 2 es menor que. F calculado es menor que, acepto que son iguales de tratamiento 3 con 2. Pero como acá me dice que son diferentes, tengo que buscar dónde se hace la diferencia. Hice el otro contraste, y este contraste era el 3, ¿no? Siempre, en este caso el mayor, con los siguientes mayores. Con el tratamiento 4 y me salió 12. 12 entre 1 ya me sale 7, 8, 7 si es mayor que el 6, 8. Entonces, eso significa que hasta ahí se da la diferencia. Me quedo con la aceptación de los dos primeros. Los mejores tratamientos son el 3 y el 2. Y en bloque da lo mismo cualquiera de las tres máquinas. Ahí estaría el trabajo completo para un DBCA con Ns diferentes. Conclusión. Los tratamientos son diferentes. Hay que hacer contraste. Los bloques son iguales, puedo usar cualquiera. Y para el caso del ejemplo, cualquier máquina operadora da lo mismo. ¿Sí? Lo que interesa es el material. A trasladar, a trabajar, no a trasladar. A trabajar. En caso de los proveedores de materia prima, los efectos son diferentes, pero no hay especificación de cuál es el tipo de materia prima a operar. Se debe hacer contrastes. ¿Ven? Ya lo que hemos hecho ahorita. Bueno, ya acá hay un ejercicio para que trabajen, para que practiquen. A ver, mañana me dicen si han tenido problema o no de trabajar con esto. Son 3 métodos de trabajo, 4 operarios, están midiendo la cantidad de productos obtenidos. Ojo, cantidad de productos obtenidos. Aquí sí tiene que salir números enteros. O sea, acá le sale, no sé, 11.4. ¿Cuántos productos consideran? 11. 11. Si me sale 11.9. 11 también. 11, muy bien, listo. Se acabó. Listo, eso es para que practiquen. A ver, mañana nos volvemos a encontrar. Profesora, Más tardecito, ¿sí? disculpe, entonces, lo que hemos visto hoy día del dato perdido, ¿es válido solo cuando es un dato perdido? ¿O también se puede usar el valor si hay más de 2 o más datos perdidos? Ahora, imagínate, hemos visto, vale, pero miren, en este caso que estamos trabajando apenas con unos cuantos, ¿no? 3 por un lado y 4 por el otro lado. Imagínate que tengamos un segundo dato perdido. Si el segundo dato perdido está en esta misma línea del tratamiento, prácticamente tendría que desechar porque no tengo información, ¿no? Si este también fuese el perdido, vamos a la plantilla inicial. Si este también fuese un dato perdido, solamente tendría un solo valor. Y con un solo valor, imagínate, no puedes hacer nada, ¿no? Y generalmente son así, 2, 3 valores que tendríamos, 2, 3 tratamientos. Generalmente son así, pocos, a veces pasan hasta 6, 7 tratamientos. 8, ya cuando estemos en los últimos diseños, ahí sí puede haber más tratamientos. Pero en estos casos simples, no. Imagínate entonces, si yo tengo 3 bloques, si se me pierde el primero, se me pierde el segundo, no tengo más que uno. O sea que ahí más bien, quien me ha contratado me dice, oiga, usted está distraído, no le pago. ¿Eh?
Que puede estar el otro dato por aquí, en otro proveedor. Tampoco vale si es que se me pierde otro dato en el mismo bloque. O sea, ahí estaría de 4, tengo 2 solamente. Como que ya va a ser muy poco representativo, ¿sí? Pero si ese segundo dato puede caer por aquí, en alguno de los otros que no sean donde ya está, supónganse que sea el 14, voy a tener 2 datos perdidos. Y por dato perdido tengo que restar un grado, un punto, un valor al grado de libertad del error. Entonces, el grado de libertad del error me va a quedar, imagínense acá 5, acá ahora me quedaría 4. Entonces, va a haber mayor complicación con respecto a que puede darse, ¿sí? Pero siempre y cuando que no sea afectando en la misma situación anterior, porque si es en la misma condición de alguno de ellos, de tratamiento de bloque, prácticamente tengo un solo dato y con eso pues no hacemos nada, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay que planificar bien y hay que estar atentos a cualquier incidencia que pueda darse. Para eso son los ejercicios que hacemos sobre las variables independientes que pueden afectar el resultado. ¿Sí? Cuando le faltan 2, hay que hacer mayor cantidad de cálculos para poder hacer la aproximación. Porque vamos a partir que este está afectado y suponiendo que este está perdido, este también va a estar afectado este y este. Entonces, voy a tener una información aquí, punto de partida, ¿sí? Pero cuando calcule para el primero de ellos, ya voy a tener ese dato. Ya va a variar acá el total. Tengo que volver a repetir lo mismo para cuando tenga que hacer el cálculo o la estimación para el segundo dato. Entonces, si quieren, mañana les hago, es un proceso iterativo, o sea que se puede repetir, ¿sí? Pero eso ya atenta contra, ¿qué diría yo? La honorabilidad del investigador que esté haciendo eso. Entonces, si tienes muchos datos perdidos, 1 es aceptable, 2 ya es un poco para decir, para este tamaño de trabajo, 2 datos perdidos aquí ya es bastante. Ya pierdes mucha información. Y peor si es que ese de verdad es un solo dato y no el promedio de un conjunto de datos. Cuando es un solo dato, de verdad que ahí sí es crítico, ¿no? Y más bien, en lugar de agradecerte y pagarte, te botan, ¿no? Entonces, por eso ni pensar, o sea, ahorita solamente pensar en 1. En 2 es que este juego de investigación sea un poco mayor, porque si no, si yo tengo 2 bloques y se me pierden en uno de los tratamientos los 2 datos, entonces no he hecho nada. Entonces, ni pensar entonces en querer tener más de un dato perdido. Que se acepta, pero tiene sus inconvenientes también, ¿no? Tiene sus procesos de veracidad. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a tomar la asistencia antes de que nos corten. De 49. A ver. Listo. Alvarado. Presente, profesora. Gracias. Álvarez. Álvarez presente, profesora. Muy bien, gracias. Anaya. Presente, profesora. Listo. Anchaigua. Anchaigua presente, profesora. Gracias. Vaso. Presente, profesora. Muy bien. Cayata. Presente. Listo. Carvajal. Presente, profesora. Gracias. Cárdenas. Presente, profesora. Muy bien. Chávez. Presente, profesor. Listo. Córdoba. Presente.
Ya, Guillermo, también. Presente, profesora. Gutiérrez, Presente, profesora. Aro, Presente, profesora. Jara, Jara, Profesora, presente. Jara, ahí te vi. Juscamaita, Presente, profesora. ay, ¿qué hice? Lozano, Presente, profesora. Buenas tardes. Luna, buena. Luna, Presente. muy bien. Morillo, Presente, profesora. listo. Narva, Presente, profesora. gracias. Ortiz de la Cruz. Ortiz Medrano, Presente, profesora. Osco, Osco, presente, profesora. listo. Ramos, Presente, profesora. Buenas tardes. muy bien. Raimundo, Presente, profesor. Buenas tardes. gracias. Rojas, Rojas. Santiago, Santiago, presente, profesora. listo. Santibáñez, Presente, profesora. muy bien. Supo, Presente, profesora. gracias. Vargas, Presente, profesora. listo. Vázquez, Vela, Vela, presente, profesora. Disculpe, el compañero Rojas está presente en el chat. así dice ya. Rojas. Vázquez no dijo nada, ¿no? Kenny, Presente, Vela, profesora. ya. Kenny Vela. Velázquez, Velázquez, presente, profesora. gracias. Vicaña, Presente, profesora. muy bien. Vidal, Presente, profesora. Vidal. muy bien. Yupanqui, no está Yupanqui. Zacarías, Presente, profesora. Buenas tardes. muy bien. Listo. Yupanqui, a ver, ya. Listo. Este Vázquez es, creo, ya se retiró. No es bueno dar la práctica tampoco. Ya. Y de ahí. ¿Quién es? Ortiz no está, ¿no? Catherine Ortiz. La única que... Me gusta porque en este curso toditos creo que asisten, no sé. Bien, ¿quiénes más participaron ahorita? A ver, haciendo mis cálculos, dando respuestas. Lozano creo que era uno de ellos. Sí, profesora. 2 ocasiones. Ya, ¿quién más? Profesora Velázquez, una vez nada más partí. Velázquez. Justo ayer. Velázquez, no, ¿dónde estás? Velázquez acá. Ayer me pasaron la anécdota de dos corredores, uno de Kenia y un español, y el de Kenia. ¿Velázquez 2 veces o una vez? Una vez, profesora Velázquez. Una vez, sí se me pasó muy bien. Bueno, a eso iba a contar la anécdota, ¿no? 2 corredores, un español y uno de Kenia. El de Kenia no sabía, no había leído lo de el cartel de llegada y ya más antes se había parado. Y este estaba adelante siempre
en la cabecera. Pero detrás venía el español le dio el alcance y lo empujaba porque le decía que todavía no había llegado a la meta. Y después lo criticaron, pues, de cómo es posible que si él ha estado en la posibilidad de ser declarado ganador, pero dice no me hubiese sentido bien siendo ganador ante la no comprensión del corredor keniano. Así que por eso que lo empujaba, preferible tener un segundo puesto, su medalla de oro bien ganada, su medalla de plata bien ganada, que a tener una de oro cuando no le correspondía, ¿no? Así que ahorita, ¿ven? Es el otro detalle que me ha hecho recordar aquí Velázquez, una sola vez, me dice. Muy bien. ¿Quién más? Profesora, también Vaso, he estado participando dando respuestas. Vaso, ya. No sé cuántos puntos va a valer eso. Ya. Gutiérrez también, profesora, una vez. Te voy a dar una intervención por lo que son respuestas de cálculo. ¿Gutiérrez también? Sí, una vez, profesora. ¿Respuestas también? Ah, bueno, sí. Una vez ya. Guillermo ¿Alguien más? Sí, Guillermo del Río. Ah, Guillermo, sí, Guillermo fue el primerito, creo que me dijo respuesta. Ya. Listo. Bien, entonces mañana conversamos para la segunda práctica. Cualquier duda que tengan, mañana la vemos. También. Profesora Jara también participó. ¿Quién? Jara, creo que está hablando. Jara creo que también. Ya. Listo. Listo. Entonces nos estamos viendo mañana. Profesora, disculpe, ¿y más o menos cuándo sería la segunda práctica? El siguiente, este ya es la sexta semana. En la próxima semana tiene que ser la segunda práctica. ¿De acuerdo? Entonces sería todo lo que hemos hecho de diagrama de bloque en la semana pasada, más ahora que lo hemos completado con el dato perdido. Esa sería la información para la segunda práctica. ¿De acuerdo? Y la dócima de Levin también, ¿no, profesora? Dócima de Levin, sí. Eso yo lo dejo como conocimiento porque de verdad que es operativo y lo que yo quisiera más es saber que ustedes han captado los conceptos, no más que ponerse a trabajar y calcular. A ver, Jara me dice que tiene 2. Sí, vamos a pensar que así es. Ya, mañana conversamos entonces sobre la práctica. ¿De acuerdo? Listo, nos estamos viendo. Hasta luego, profesora. Muy bien. A cuidarse.